Hola chicos, bienvenidos una semana más. Vamos a comenzar la semana corrigiendo los ejercicios que os encargué el último día de la semana pasada, ¿vale? Eran los ejercicios acerca de las pirámides. Con esto daré por finalizado este tema de poliedros, ¿vale? Y ya os comentaré un poco qué iremos haciendo a partir de entonces. El primer ejercicio que teníamos para hoy es el ejercicio 65. En él nos hacen una serie de preguntas y nos piden que razonemos si las afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera que nos dicen es: las pirámides son poliedros irregulares. Bien, eso es falso. ¿Por qué es falso? Pues porque tenemos un poliedro regular, que es el tetraedro, que es una pirámide triangular. Luego, por lo tanto, no es cierto que las pirámides sean poliedros irregulares. Falso. B. Toda pirámide regular es un poliedro regular. Bien, ¿qué es una pirámide regular? Una pirámide regular es aquella cuya base es un polígono regular. Ahora bien, un polígono regular puede ser un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono regular, etc. Sin embargo, un poliedro regular es aquel que tiene todas sus caras polígonos regulares y además son iguales. Luego, por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, la pirámide de base cuadrada, ¿vale? Esa pirámide será regular porque la base es un cuadrado, que es un polígono regular, pero no será un poliedro regular porque no tendrá todas las caras iguales, ¿vale? C. Cualquier pirámide regular es un poliedro verdadero. Un poliedro es un cuerpo formado limitado por polígonos. Una pirámide regular, sus caras van a ser un polígono regular en la base y triángulos isósceles si son isósceles si la pirámide es recta, o escalenos si la pirámide es oblicua, pero al fin y al cabo polígonos. Luego, por lo tanto, al estar formado por polígonos, será poliedro. Por último, la D. Alguna pirámide regular es un poliedro regular, también verdadero. Hemos visto que el tetraedro es un poliedro regular, que es una pirámide. Luego, cierto. ¿Vale? Vamos con el 68. Nos dice: las caras laterales de una pirámide regular son triángulos equiláteros. ¿Puede tener base triangular? Sí, sí que él puede tenerla, ¿vale? En caso afirmativo, ¿qué otro nombre recibe esta pirámide? Pues en ese caso, 4 triángulos rectángulos tetraedro, ¿vale? Bueno. 72. En una pirámide regular, ¿es mayor la longitud de la apotema de la pirámide o, sí, o la del apotema de la base? Bien, lo que he hecho ha sido poneros aquí el dibujo de la pirámide, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos que esta línea de aquí abajo es la apotema de la base y esta línea de aquí es la apotema de la pirámide. Os dije que entre ellas dos y la altura de la pirámide formaban este triángulo rectángulo de aquí. Pues bien, si tenemos este triángulo rectángulo de aquí, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la apotema de la pirámide al cuadrado, va a ser igual a cateto al cuadrado, apotema de la base al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, más la altura al cuadrado. ¿Vale? Entonces tenemos esta igualdad de aquí, que de aquí ¿qué podemos deducir? Cualquier número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. En este caso, como la altura y la altura va a ser un valor mayor que 0, al elevarlo al cuadrado también nos va a quedar un valor mayor que 0. Luego, por lo tanto, tenemos que el cuadrado del apotema de la pirámide va a ser el cuadrado del apotema de la base más un valor mayor que 0. Es decir, el cuadrado del apotema de la pirámide va a ser mayor que el cuadrado del apotema de la base.
Ahora bien, si yo tengo dos cuadrados y uno es mayor que el otro, es porque el número original, el del apotema de la pirámide en este caso, será mayor que el número que es más pequeño, el apotema de la base. Ejemplo, imaginemos, tengo el 25 y el 9. 25 es mayor que 9, pero eso es ¿por qué? Porque 5, que es el número que al elevarlo al cuadrado me queda 25, es mayor que 3, que es el número que al elevarlo al cuadrado me queda 9. ¿Vale? Bien. Continuamos ahora con el ejercicio 26 de la página 202. En él nos dan una pirámide recta que tiene como base un cuadrado de 34 metros y medio de lado. Sabiendo que la altura es de 21,65 metros, calcular el área lateral y el volumen. Bien, el área lateral de una pirámide, ya lo vimos el último día, se calculaba mediante esta fórmula de aquí. Perímetro de la base por apotema de la pirámide partido por 2. Bien, la base es un cuadrado, luego el perímetro es 4 veces el lado. Luego el total 138 metros. Por otro lado, para calcular la apotema de la pirámide, lo que cogemos es nuestro triángulo rectángulo que nos relaciona la apotema de la base, la apotema de la pirámide y la altura. La altura nos la dan 21,65. La apotema de la base, si es un cuadrado, lo que tendremos es que la longitud de esa apotema en un cuadrado es la mitad del lado, ¿vale? Entonces, en ese caso, el valor será la mitad de 34,5 entre 2, ¿vale? Y por lo tanto el valor es este 17,25. Con esto, ¿qué hacemos? Utilizamos el teorema de Pitágoras. La apotema de la pirámide al cuadrado será igual a la apotema de la base al cuadrado, 17,25 al cuadrado, más la altura, 21,65 al cuadrado. ¿Vale? Operando todo, llegamos a que la apotema mide aproximadamente 27,68. Una vez que tenemos el valor del apotema, podemos calcular el área lateral sustituyendo en la fórmula. Perímetro 138, apotema 27,68, el producto y dividido por 2, nos queda el valor de aquí. ¿Vale? Para el apartado B, que nos piden el volumen, tenemos que hallar el área de la base, pues el volumen es el área de la base por la altura partido por 3. El área de la base es lado al cuadrado, luego al elevar al cuadrado nos queda este valor de aquí. Una vez que tenemos el área de la base, multiplicamos por la altura, el 21,65 que nos daban, y dividimos entre 3, obteniendo este resultado de aquí en metros cúbicos. ¿Bien? Vamos con los últimos. Vamos con el 74. En el 74 nos dicen, una pirámide regular tiene base cuadrada de 6 metros de lado y la apotema mide 9 metros. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de la pirámide. Vale, primero, área lateral. Área lateral de la pirámide, perímetro de la base por apotema de la pirámide partido por 2. Perímetro es un cuadrado de lado 6, 4 por 6, 24. Apotema de la pirámide, 9, nos la da el ejercicio. 24 por 9 entre 2, 108 metros cuadrados de área lateral. Siguiente, el área total. El área total en las pirámides es área lateral más área de la base. El área de la base es un cuadrado, luego lado al cuadrado, 36. El área lateral ya la hemos hallado, luego el área total, la suma, 144 metros cuadrados. Por último, necesitamos hallar el volumen de la pirámide y la fórmula es área de la base por altura partido por 3. Conocemos el área de la base, 36, pero no conocemos la altura de la pirámide. Solamente conocemos que el apotema de la pirámide mide 9 metros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a jugar con el famoso triángulo que nos relaciona la altura, la apotema de la pirámide y la apotema de la base. Como la base es un cuadrado, la apotema será la mitad del lado, es decir, 3 metros. Y la apotema de la pirámide nos dicen que mide 9.
Luego, para calcular la altura, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras. 9 al cuadrado será esa mitad de 6, 3 al cuadrado, más la altura al cuadrado. Al final nos termina quedando que la altura mide aproximadamente 8,485. Cuando tenemos la altura, sustituimos en la fórmula del volumen y obtenemos el valor que nos pedían, 101,82 metros cúbicos. Y vamos ya con el último, el 75. El 75 nos dicen, halla el área y el volumen de una pirámide hexagonal regular de 6 centímetros de altura y tal que el perímetro de la base es el triple de la altura. Vale, para hallar el área, se supone que total, necesito saber el área de la base más el área lateral. ¿Vale? Bien. El área de la base es un hexágono regular. Pues fórmula del área de un polígono regular, perímetro por apotema partido por 2. ¿Vale? Perímetro. El perímetro lo sabemos. Es un hexágono, 6 lados, regular, todos iguales. Pues el perímetro será 6 por 6. ¿Vale? Perfecto. Luego, ¿qué me falta conocer aquí para hallar el área de la base? La apotema de la base. Si yo tengo un hexágono regular, ¿vale? Lo que se cumple es lo siguiente. Tenemos todos los lados que miden igual y el radio, que es la recta que une el centro del polígono con el vértice, con cada uno de los vértices, también va a medir lo mismo que el lado. Luego esto es 6 y esto es 6 también, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el apotema de la base, que es esto de aquí, divide al lado en dos partes iguales, quedándome esto la mitad de 6, que es 3. Y por lo tanto nos quedamos con este triángulo de aquí. Este de aquí es precisamente este que os he dibujado aquí. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Triángulo, rectángulo, conocemos dos lados, nos desconocemos uno, teorema de Pitágoras para calcular la apotema de la base. Y nos queda ese valor de 5,196. Una vez que hemos hallado eso, podemos calcular el área de la base aplicando la fórmula y obtenemos este valor. Siguiente paso, tengo que calcular el área lateral. ¿De acuerdo? Vale. Pues para calcular el área lateral, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la fórmula. Perímetro de la base por apotema de la pirámide partido por 2. ¿Conozco el perímetro de la base? Sí, ya lo hemos usado antes, luego no hay problema. ¿Conozco la apotema de la pirámide? No nos la dan. ¿De acuerdo? La apotema de la pirámide no nos la dan. Ahora, ¿qué ocurre? Me fijo en mi triángulo rectángulo de siempre. El de la altura, la apotema de la pirámide y la apotema de la base. De aquí solo conozco la apotema de la base, que es lo que hemos hallado en este cuadro de aquí. ¿Vale? Entonces, necesito conocer la altura para poder calcular la apotema de la pirámide. Pero ¿qué ocurre? El enunciado me dice lo siguiente, y es que el perímetro de la base es 3 veces la altura. Como conozco cuánto vale el perímetro de la base, si lo divido entre 3 tendré el valor de la altura, que es lo que hemos hecho aquí. La altura será 6 por 6, 36, entre 3, 12. Pues ahora sí que sí, una vez que ya tengo la altura 12, la apotema de la base que había calculado antes, 5,196, ya puedo aplicar teorema de Pitágoras para calcular la apotema de la pirámide, ¿vale? Y obtener ese valor de 13,077 aproximado. Así ya puedo coger y hallar el área lateral, ¿vale? Quedándonos este valor y por lo tanto el área total, la suma de los dos valores calculados, este de aquí. Por último, para hallar el volumen, aplicamos la fórmula del volumen de una pirámide, área de la base por altura partido por 3. Conozco el área de la base, conozco la altura, lo sustituyo y calculo su valor. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo por hoy.
Como podéis ver, todos los ejercicios son básicamente iguales. ¿Qué quiero decir? Hay que saberse las fórmulas, lógicamente, la fórmula del área y del volumen, y aplicarlas. Y en algunos casos, si no tenemos todos los datos, buscar esos triángulos rectángulos de manera que al hacer teorema de Pitágoras me permita calcular los valores desconocidos. Para aprenderos mejor las fórmulas, mi recomendación es que la copiéis en todos y cada uno de los ejercicios que hagáis de pirámides, prismas, etc. ¿Por qué? Pues porque si terminéis haciendo 10, 20, 30 ejercicios, de tanto copiarlo, al final os lo vais a aprender también de memoria, ¿de acuerdo? Es una manera también de estudio, ¿vale? No es la más idónea, pero sí que es cierto que, puestos a hacer los ejercicios, merece la pena perder 2 segundos más en escribir la fórmula, porque así la iréis aprendiendo. Bueno chicos, pues como digo, esto es todo para hoy. La tarea que tendréis que hacer será enseñarme los ejercicios corregidos, ¿vale? Y como digo, os informaré vía Google Classroom cómo vamos a continuar a partir de este punto. ¿De acuerdo? Venga chicos, hasta mañana.